not stop creating. He did not stop being the creator. If you need a creative miracle, he's the creator. The narrow road is the more difficult road, but the narrow road is the one that leads to eternal life. El mensaje que tengo para ustedes y para mí es una pregunta, ¿verdad? Casi como siempre, ¿qué significa Dios con nosotros? Muchas veces cuando decimos que alguien está con nosotros, queremos decir que son nuestros amigos. Nos bendecimos de su compañerismo y de su amistad. Ellos están allí para con nosotros en nuestro tiempo de necesidad y angustia. Están de nuestro lado y lucharán para defendernos y acompañarnos en nuestros sentimientos. Hablando bíblicamente, ¿qué significa que Dios está con nosotros? Primero debemos de definir nosotros. Dios no está con todos en el sentido de ser amigo de todos. De hecho, las Escrituras nos dicen que después de la caída de Adán, todos los seres humanos nacen enemigos de Dios. En Génesis 2:15 al 17, Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios, el Señor, dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Y el Salmo 51:5 nos dice: mírame, yo fui formado en la maldad, mi madre me concibió en pecado. También en Romanos 8:7 al 8 nos dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Las intenciones de la carne llevan a la honestidad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, además los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Dios prometió enviar un Salvador. ¿Cuántos están listos para recibir nuestro Salvador? Un Mesías para salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Él prometió vencer la maldición del pecado y la muerte que el hombre trajo sobre sí mismo cuando cedió a la tentación de Satanás. Por nosotros mismos obtenimos el pecado. En Génesis 3:15, yo pondré enemistad entre la mujer y tú, y entre su descendencia y tu descendencia. Ella te herirá la cabeza y tú le herirás el talón. El profeta Isaías habló acerca de este Mesías aproximadamente 700 años antes de su nacimiento. En Isaías 7:14, pues ahora el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Su nombre es Jesucristo y Él es el Emmanuel tan esperado, lo que significa que Dios está con nosotros. Mateo 1:22-25. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor dijo por medio de un profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, significa Dios está con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta el día que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Jesús es la palabra del Logos divino que está a la vez con Dios y es Dios.
Logos divino es un nombre dado a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es Jesucristo, que tiene su origen y prólogo en el Evangelio según San Juan. El título es el desarrollo de la doctrina de Logos. Ha sido determinantes para establecer la divinidad de Jesús de Nazaret en el cristianismo. En Juan 1:14 nos dice: y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vivimos su gloria. La gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Jesús tomó carne humana y habitó entre nosotros. Él es completamente Dios y es completamente hombre. Juan 1:18. A Dios nadie lo vio. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito, que está en el seno del Padre. Colosenses 1:19 nos dice: porque al Padre le agrada que en él habitara toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tantas las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es lo que significa que Dios está con nosotros. Se vació a sí mismo y se humilló a sí mismo, tomando la forma de un siervo para identificarnos y empatizar con los pecadores a quienes vino a salvar. Filipenses 2:5-11 nos dice: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, una muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor y Salvador, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Hebreos 4:15-16 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitemos ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda esta mañana? Nos podemos acercar al trono de gracia para alcanzar esa misericordia. En 1 Timoteo 1:15 nos dice: esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Jesús rompió el muro divisorio de la hostilidad entre Dios y el hombre. Efesios 2:14 nos dice: porque Él es nuestra paz. ¿Cuántos quieren la paz de Cristo? De dos pueblos hizo un solo, al derribar la pared intermedia de separación. Jesús sacrificó su propia vida en la cruz por nuestros pecados, borrando así nuestras deudas. Borrando así nuestras deudas. En Colosenses 2:13-15 nos dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes
y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Parte de mi testimonio es que yo antes de Cristo y entre medio y ya después de que estuve con Cristo, yo tenía un récord muy grande. Tenía un récord de tantos tickets, tantas infracciones, que eran incontables ya. No sabía ni qué tantas, más de 20 seguramente. Y entre todas esas tenía también DUIs, conducir bajo la influencia. No había manera de que yo pudiera aplicar por un empleo y que me dieran trabajo donde se requería que tuvieras un récord limpio. No había manera. Y digo esto por la purificación que hace Jesucristo en nosotros y el milagro y la señal que hizo en mi vida. Yo no sabía que tenía mi récord limpio hasta que hice una aplicación en un lugar de camiones para vender camiones. Y en la entrevista todo salió muy bonito, muy bien, muy agradable. Sin embargo, yo no agarré el trabajo, lo agarró alguien más calificado. Pero el joven que me estaba entrevistando me dijo, ¿tú pusiste aquí que tú eres convicto de algo, de una penalidad? Le dije, sí. Dice, nosotros hicimos un background check, o sea, buscamos tu récord y tú no apareces en nada, no tienes nada. Por eso la gloria es para Dios, la gloria para Cristo Jesús. Así como me purificó ese récord, así como Dios me limpió ese récord, igualmente limpia nuestras ofensas, nuestros pecados que tuvimos. Y esta escritura que acabo de leer que dice en Colosenses, ha anulado el acta de los decretos, o sea, documentos que había contra nosotros y que era adversa. O sea, eso me oponía a tener un trabajo bueno, ¿verdad? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. La clavó en la cruz. Después de ese tiempo yo tuve la oportunidad porque recibí las palabras del joven que me dio esa situación de mi récord limpio, y yo hice mi background check. Y es cierto, hasta la fecha, con todas mis infracciones, con DWIs, con DUIs, con todo eso, no tengo nada en mi récord. La gloria es para Dios, la gloria es para Dios. A través de la fe en Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Como Dios y hombre, Él está calificado para actuar como mediador entre nosotros. En 1 Timoteo 2:5-7 nos dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Los sacerdotes terrenales sirven a lo que solamente es modelo y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:6 nos dice, pero nuestro Señor Jesucristo ha recibido un ministerio mucho mejor, pero es mediador de un pacto mejor, establecido sobre mejores promesas. En Hebreos 9:15 nos dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En Hebreos 12:24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él hizo paz
entre Dios y nosotros por su sangre derramada en la cruz. Colosenses 1:20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De esta manera Jesús demuestra que Dios nos ama en Romanos 5:8. Pero Dios muestra su amor por nosotros, que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene mayor amor que dar su vida por sus amigos. Jesús mismo nos dice en Juan 13:14, nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando. Dios está con nosotros en el sentido de que envió a su Hijo a vivir, a morir y resucitar por nosotros, para que podamos ser perdonados, aceptados, reconciliados y amados por el Padre. Antes de su ascensión, Jesús prometió enviar a sus discípulos otro ayudante, el Espíritu Santo. En Juan 14:16-17, y yo rogaré al Padre y Él les dará un consolador para que esté con ustedes siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece en ustedes y estará en ustedes. El Espíritu Santo es enviado por el Padre y el Hijo para vivir dentro de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos guía hacia la verdad, nos consuela, nos fortalece, nos empodera, ora por nosotros y produce fruto a través de nosotros. Filipenses 2:13 nos dice, porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer, por su buena voluntad. En Romanos 8:26-27 nos dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero conforme a la voluntad. En Gálatas 5, 22-26, amor, gozo, paz, paciencia, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y según el Espíritu, no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos con otros, ni sintamos envidia entre nosotros. De esta manera, Dios está con nosotros, viviendo en nosotros. Dios está con nosotros por medio de las promesas que nos ha hecho, que nos hizo. En 2 Pedro 1:4, por medio de ellos nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la ley divina, puesto que han oído de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Dios ha prometido a sus hijos que dispondrá todas las cosas para nuestro bien. En Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que han llamado de acuerdo a su propósito. Él nos ha prometido que nunca nos dejará ni nos abandonará. En Hebreos 13:5-6 nos dice, vivan sin ambición al dinero, más bien confórmense por cada bien. Porque Dios ha dicho, no te desampararé, no te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre.
Dios ha metido que nos para el amor de Dios en Cristo, en Romanos 8, 37, 39, sin embargo, todos somos más vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los instantes, ni los pesares, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa criada nos pueda separar del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo. Jesús ha prometido resucitarnos de entre los muertos y otorgarnos vida y gozo eternos en su presencia. En Corintios 15, 53, 57, porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto, que es corruptible, se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces dirá la palabra escrita, de nada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aflicción? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. Pero gracias sea a Dios, nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Tito 1, 2, en la esperanza de vida en la cual Dios me prometió antes del principio de los siglos, al vivir por fe en el Hijo de Dios, las promesas de Dios, experimentamos una vez más la verdad de que Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo está con nosotros y por nosotros. Gálatas 2:20, no podría faltar esta escritura, es mi favorita. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y por cada uno de ustedes aquí presentes. Romanos 8:31, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. Hace tiempo había un comentarista muy famoso en el radio. No sé si ustedes se acuerdan todavía del radio, ¿verdad? Cuando lo encendías y le buscabas una estación y ahí estaba un comentarista. Había este comentarista muy, muy famoso que dijo esta historia y se los voy a contar a ustedes. Se llama El hombre y los pájaros. El hombre a quien les voy a presentar no era un Scrooge. Era un hombre amable, decente, en lo general era bueno, generoso con su familia, recto en su trato con otros hombres. Pero él simplemente no creía todas las cosas de la encarnación que las iglesias proclaman en Navidad. Simplemente no tenía sentido y era demasiado honesto para fingir lo contrario. Simplemente no podía tragarse la historia de que Jesús, siendo Dios, viniendo a la tierra como hombre, le dijo a su esposa, realmente lamento angustiarte, le dijo a su esposa, pero no voy a ir contigo a la iglesia esta víspera de Navidad. Dijo que se sentiría como un hipócrita y que prefería quedarse en la casa, pero que los esperaría. Y así se quedó y se fueron ellos al servicio de medianoche. Poco después de que la familia se alejó, la nieve comenzó a caer. Se acercó a la ventana para ver cómo las ráfagas se hacían cada vez más pesadas y luego más tarde se regresó a la silla que tiene la chimenea y le dio el periódico. Minutos más tarde se sobresaltó por un golpe que escuchó en la vidriera, luego otro, después otro. Era un golpe como un thump, un ruido sordo. Al principio pensó que alguien debía estar lanzando bolas de nieve contra la ventana de su sala, pero cuando fue a la puerta para investigar, encontró una bandada de pájaros acurrucados miserablemente entre la nieve. Habían quedado atrapados en la tormenta en su búsqueda desesperada de refugio. Habían tratado de volar a través de su gran ventana de paisaje. Bueno, no podía dejar las pobres criaturas que se quedaran allí y se congelaran. Así que se acordó del granero donde sus hijos estabulaban su pony y dijo, eso les proporcionará un refugio. Si pudiera dirigir a las aves hacia él, rápidamente se puso en un abrigo, los galaches,
Caminó hacia el granero, abrió las puertas de par en par y encendió una luz, pero los pájaros no entraron. Pensó que la comida los atraería. Se regresó a la casa y unas migas de pan y hizo un sendero hacia el barn. Pero los pájaros no entraron. Para su consternación, los pájaros ignoraron las migas de pan y continuaron aleteando impotentes entre la nieve. Intentó atraparlos. Trató de espantarlos hacia el granero caminando y levantando sus brazos alrededor de ellos, pero en cambio se dispersaron por todos lados, excepto hacia el granero. En ese momento se dio cuenta de que le tenían miedo. Para ellos, razonó, soy una criatura extraña y aterradora. Si tan solo pudiera pensar en alguna manera de hacerles saber que pueden confiar en mí, que no estoy tratando de hacerles daño, sino ayudarles. ¿Pero cómo? Porque cualquier movimiento que hacía tendía a asustarlos y a confundirlos. Simplemente no lo iban a seguir. No serían guiados o auxiliados porque le temían. Si tan solo pudiera ser un pájaro, pensó entre sí mismo, y mezclarme con ellos y hablar su idioma, entonces podría decir que no tuvieran miedo. Entonces podría mostrarles el camino hacia lo seguro, cálido, hacia el granero cálido y seguro. Pero yo tendría que ser uno de ellos para que pudieran ver y oír y entender. En ese momento, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. El sonido llegó a sus oídos a través del viento y se quedó allí escuchando las campanas. Adesti Fedileis. Escuchando las campanas que repicaban las buenas nuevas de la Navidad. Y se arrodilló entre la nieve. Nos ponemos de pie, por favor. Como ven, es una historia que es como Cristo Jesús. Necesitaba Él también ser uno de nosotros para que pudiéramos entender cómo llegar a la salvación y ser guiados a lo cálido, a lo seguro. Si te encuentras aquí esta mañana, no tienes relación con Jesús, por favor, ven al frente para que te reconcilies con Él. Te pido de corazón que no pases otra Navidad sin Cristo. Si hay alguien aquí, por favor, vengan al frente. La reconciliación es simple cuando uno reconoce que es un pecador. Dice la Biblia, sin embargo, a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios. También dice en la Biblia que si declaramos con nuestra boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Te sugiero que me sigas en esta oración, por favor. Dios Padre, sé que soy un pecador y te pido perdón. Creo que Jesucristo es tu Hijo. Creo que Él murió por mi pecado y que tú lo resucitaste. Quiero confiar en Él como mi Señor y mi Salvador y seguirlo desde este día en adelante. Guía mi vida y ayúdame a hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.
Por favor, le pido a nuestros intercesores presentes que vengan al frente. Si se encuentra alguien aquí que necesite oración, preséntense ante ellos para que se paren en la brecha por ustedes ante Dios. Por favor, tomen la mano de alguien ahí cerca de ustedes y díganle: Cristo te ama y yo también. Ahora sigan estas palabras tras de mí. Que el Señor te bendiga y te cuide. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Recuerden, nuestra misión continúa al salir de este lugar. Les deseo una feliz Navidad a cada uno de ustedes y a los que nos ven a través de las redes sociales. Que Dios los bendiga. Amén.